Todo chef tiene un recuerdo, un plato que lo definió. Para la mayoría es la receta de la abuela, el primer soufflé que no se desinfló, la salsa que tardó años en perfeccionar. Mi recuerdo, el mío, es el olor a humo, no el humo noble de la leña de manzano ahumando un salmón. No, el humo grasoso y acre de un sueño quemándose. El olor de mi restaurante, Le Coeur, siendo consumido por las llamas de un cortocircuito y de una póliza de seguro que, por un detalle en el contrato, no cubría nada. En una noche lo perdí todo. Mi corazón, que era el nombre del lugar, y mi alma, que se quedó en los escombros. Dejó atrás solo deudas. Deudas que se acumulaban como platos sucios después de un banquete. Deudas que me hicieron cambiar mi filipina de chef por un delantal en una cafetería grasienta, friendo papas y escuchando el sonido de mi propia ambición muriendo. Yo era un artista forzado a pintar muros. Fue en ese fondo del pozo que llegó el email. El asunto era solo: propuesta de empleo confidencial. El remitente era un bufete de abogados, uno de esos con nombres compuestos que suenan a dinero viejo. Casi lo borro, pensando que era una estafa, pero la desesperación, como ya he dicho, es una gourmet de oportunidades extrañas. Lo abrí. La propuesta era surrealista: chef privado para un cliente de alto perfil y extremadamente recluido. El sueldo era indecente. Por mes ofrecían lo que yo tardaría una década en ganar friendo papas. Era suficiente para pagar mis deudas en 6 meses y empezar de nuevo mi vida en un año. Pero las condiciones eran excéntricas. Primero, un acuerdo de confidencialidad, NDA, de 50 páginas que me prohibiría hablar de cualquier cosa que viera, oyera, oliera o probara dentro de la propiedad, bajo pena de una multa que me dejaría endeudado por 3 generaciones más. Segundo, viviría en la propiedad, en un alojamiento separado. Tercero, y lo más extraño, no tendría control sobre el menú ni los ingredientes. Mi única función sería preparar una sola comida al día, la cena, y los ingredientes para esa comida serían entregados diariamente, en una caja sellada. Tenía prohibido usar cualquier otro ingrediente que no estuviera en la caja. Prohibido cocinar para mí mismo, usando los recursos de la casa. Y la regla más bizarra de todas, en negrita y subrayada en el contrato, tenía terminantemente prohibido probar la comida que preparaba. Un chef que no puede probar su propia comida es como un pintor que no puede ver los colores. Es una castración profesional, una herejía, pero el olor a humo de mi restaurante quemado todavía estaba en mis fosas nasales, y el olor del dinero de esa propuesta era más fuerte. Firmé. La entrevista final no fue con el patrón. Fue con una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre gris tan falto de personalidad que parecía un camuflaje para el mundo corporativo. Se presentó como la administradora de la propiedad. La conversación fue corta y fría. No preguntó sobre mi filosofía culinaria. No me pidió que describiera mi plato insignia. Solo me miró con ojos que parecían analizar mi capacidad para obedecer. «El señor Finch valora la discreción y la rutina por encima de todo», dijo ella. «Su trabajo no es crear. Su trabajo es ejecutar, con perfección, sin preguntas. ¿Entiende, chef?» Entendí. Dije que sí. 2 días después, un auto negro sin identificación me recogió en mi diminuto apartamento. Viajamos durante casi 2 horas, hacia el interior, a una zona de colinas y bosques densos. El portón de la propiedad era una muralla de acero negro, sin nombre, sin número. Se abrió silenciosamente para revelar una larga carretera que serpenteaba a través de un bosque privado. Y entonces, la casa, o mejor dicho, la estructura, no era una mansión clásica. Era una obra de arquitectura brutalista, una fortaleza de concreto y vidrio oscuro que parecía haber crecido de la propia roca de la colina. Era opresiva, fría, una casa que no invitaba, intimidaba. Me llevaron a mi alojamiento, un pequeño apartamento moderno e impecable, a unos 100 metros de la casa principal, y a la cocina. La cocina, la cocina era el paraíso y el infierno. Era un laboratorio, un templo de acero inoxidable y tecnología alemana, estufas de inducción, hornos de convección a vapor, termocirculadores para cocción al vacío, cuchillos japoneses que parecían artefactos. Era la cocina mejor equipada que había visto en mi vida, una cocina donde podría crear cualquier cosa, y sin embargo,
Mi única función sería seguir una receta que no creé, con ingredientes que no elegí. La administradora me dio las instrucciones finales. La caja llegará todos los días a las 3 de la tarde al muelle de entregas. Dentro, encontrará los ingredientes y una única hoja de papel con las instrucciones de preparación para la cena de esa noche. La cena debe servirse precisamente a las 8 de la noche. La dejará en el montacargas que conecta la cocina con el comedor superior. Nunca verá al señor Finch. Nunca subirá a los pisos residenciales. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer 1000 preguntas. ¿Quién era el señor Finch? ¿Por qué tantas reglas? ¿Qué había de tan especial en esos ingredientes? Pero me acordé de mi deuda y del olor a humo. Ninguna, respondí. Mi primer día fue una prueba de paciencia. El silencio de esa casa era profundo, roto solo por el zumbido de los refrigeradores. A las 3 de la tarde, puntualmente, una luz verde parpadeó sobre el muelle de entregas. Fui hasta allí. Había una caja negra, de un polímero mate, del tamaño de una pequeña maleta de viaje. Estaba fría al tacto. No había etiqueta, ni dirección de remitente. La llevé a la encimera de acero. El sello se rompió con un clic satisfactorio. La abrí. Dentro, todo estaba perfectamente acondicionado en espuma negra. Había un filete de un pescado que identifiqué como una lubina negra del Pacífico, fresquísima. Había un puñado de hongos que parecían ser maitake, raros y caros, raíces de loto, un pequeño frasco de un aceite oscuro y una bolsita con una sal negra de Hawái, y la hoja de instrucciones. El papel era grueso, de alto gramaje. La receta era simple, casi minimalista. Selle la lubina, con la piel hacia abajo por 3 minutos. Hace los hongos y las raíces de loto. Monte el plato, rocíe con el aceite, espolvoree la sal, sin temperaturas, sin detalles técnicos. La receta presuponía un nivel de habilidad que era casi un insulto de tan básica. Preparé el plato. El pescado estaba perfecto, la piel crujiente, la carne húmeda. El olor de los hongos en la parrilla era divino. El aroma del aceite era terroso, complejo. Monté el plato en una vajilla negra de cerámica que encontré en el armario. Parecía una obra de arte, y mis ganas de tomar un pequeño tenedor, de probar un trocito de ese pescado, eran una tortura física. Quería entender la combinación, la sal negra con ese aceite específico, pero la regla era clara: prohibido probar. A las 8 en punto, coloqué el plato en el montacargas, presioné el botón subir y lo vi desaparecer. Unos minutos después, bajó, vacío. El plato había sido limpiado. No quedaba ni un grano de sal, y así terminó mi primer día. Los días siguientes siguieron el mismo ritual. Caja negra a las 3, cena a las 8, el montacargas subiendo y bajando. Los ingredientes eran siempre de la más alta calidad. Un día, era un corte de carne wagyu de Kobe A5, con un nivel de marmoleado que hacía que se me llenaran los ojos de lágrimas. Al otro, vieiras gigantes de la isla de Hokkaido, tan frescas que todavía olían a mar, trufas blancas de Alba, azafrán de Irán, vinagre balsámico envejecido por 50 años. Eran los mejores ingredientes del mundo, entregados diariamente en una caja negra anónima. Las recetas eran siempre minimalistas. Asar, sellar, cocinar a fuego lento. Nunca pedían salsas complejas, caldos, reducciones. El foco estaba siempre en el ingrediente principal, en su pureza, y yo nunca podía probar. Cocinaba a ciegas, guiado solo por mi instinto, por el olor, por la textura, y todas las noches, el plato volvía vacío. Empecé a sentirme menos como un chef y más como un farmacéutico de alta precisión, preparando una dosis diaria de algo. El silencio de la casa empezó a pesarme. Nunca oía pasos, música, televisión. El señor Finch era un fantasma que se alimentaba. En la segunda semana la extrañeza comenzó a aumentar. Un día, la caja contenía un huevo, pero era un huevo enorme, casi del tamaño de un aguacate, con una cáscara de un azul pálido y salpicado de puntos grises. Nunca había visto un huevo así. No era de avestruz ni de emú. Las instrucciones eran simples. Cocer en agua hirviendo durante exactamente 12 minutos. Servir con una pizca de sal marina. La yema, cuando lo rompí para emplatar, era de un naranja tan intenso que parecía artificial. El olor era familiar, pero con una nota de fondo que no podía identificar. Algo
metálico. Al día siguiente, vino un racimo de uvas, pero las uvas eran perfectamente negras, sin semillas, y cuando las lavé, el agua que escurría de ellas tenía una levísima tonalidad morada, como si sangraran color. La receta pedía que las sirviera crudas, sobre una cama de hielo. Empecé a tomar fotos, secretamente con mi celular, fotos de los ingredientes que no podía identificar. Creaba un archivo mental, un catálogo de bizarradas. Mi curiosidad profesional se estaba transformando en algo más cercano a la obsesión, o al miedo. ¿Quién era el hombre que cenaba un huevo de un ave desconocida un día, y uvas que sangraban al otro? Y entonces, en el 15º día de mi empleo, la caja llegó, fría como siempre, anónima como siempre. La abrí, y lo que había dentro me hizo dar un paso atrás. No era pescado, no era carne, no era vegetal, era un trozo de tejido. Parecía un filete, pero no lo era. Tenía unos 20 centímetros de largo, 10 de ancho. El color era de un rosa pálido, casi translúcido, pero estaba atravesado por finísimas venas de un azul oscuro, casi negro, que parecían pulsar con una luz propia muy débil bajo la iluminación de la cocina. No olía a carne cruda, no olía a nada, de hecho. La textura cuando lo toqué con la punta de una pinza era firme, pero gelatinosa. Miré la hoja de instrucciones. Me temblaban las manos. La receta era la más simple de todas. Sellar en una sartén caliente con una gota de aceite de sésamo. 30 segundos por cada lado. Servir inmediatamente. ¿Qué era aquello? ¿Qué tipo de animal producía una carne así? ¿O no era un animal? La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. El laboratorio, la tecnología, la reclusión. ¿Y si aquello no hubiera venido de una carnicería, sino de un laboratorio? ¿Y si no fuera un trozo de un animal, sino un trozo de algo cultivado? Estaba en la cocina más avanzada del mundo, preparando un plato que quizás no existía en el mundo natural, para un hombre que no existía para el mundo. El olor a humo de mi restaurante parecía un recuerdo lejano, casi reconfortante. El fuego que quemó mi sueño era honesto, destruyó. Pero esto que estaba frente a mí, esto parecía una corrupción, una violación de algo fundamental. Y yo tenía que cocinarlo. Me quedé allí, parado, mirando ese pedazo de materia. La luz de la cocina, normalmente tan clara y reveladora, parecía ser tragada por la translucidez de esa cosa. Mi mente de chef, entrenada para identificar cortes de carne, tipos de pescado, texturas de vegetales, estaba en cortocircuito. Era un pitido continuo de datos no encontrados. Aquello no pertenecía a ningún reino que yo conociera. Animal, vegetal, mineral, era el cuarto reino. El reino del señor Finch. Me temblaban las manos, pero no era de miedo. Era de una repulsión primordial, la misma que nos hace retroceder ante una araña o una serpiente. Era el instinto diciéndome que aquello estaba mal, que no debería existir. Y yo tenía que tocarlo, cocinarlo, servirlo. Un fugaz pensamiento de rebelión pasó por mi cabeza. Tirar aquello a la basura, tomar un filete de lubina del refrigerador y servirlo en su lugar. Pero, ¿a quién intentaba engañar? El hombre que tenía cámaras hasta en los nidos de los pájaros lo sabría. El hombre que se alimentaba de ingredientes que parecían venir de otro planeta, seguramente tendría un paladar capaz de diferenciar un pescado común de lo que fuera aquello, y las consecuencias de mi desobediencia eran una oscuridad que no tenía el valor de explorar. Con un suspiro que pareció cargar todo el peso de mi fracaso anterior, tomé la pinza culinaria, toqué la pieza. La textura era firme pero cedía con una elasticidad extraña, como un músculo sintético. La puse en la sartén de hierro fundido, ya absurdamente caliente. El siseo no fue el siseo familiar de la carne al sellarse, fue un sonido más bajo, casi un susurro, y el olor, no había olor, ni humo, ni caramelización. La superficie de la pieza solo se volvió opaca, 30 segundos por cada lado, decía la instrucción, un tiempo preciso, quirúrgico. Emplaté esa cosa en el plato de cerámica negra, sola, desolada. Parecía menos una comida y más una muestra de biopsia. Se me revolvió el estómago. Envié el plato por el montacargas, y esa noche, por primera vez, no sentí la tortura de no poder probar.
Sentí alivio. El plato bajó, como siempre, vacío, limpio. Aquel fantasma del piso de arriba se lo había comido. Y a partir de ese momento, mi misión cambió. Ya no era un chef desesperado tratando de pagar las cuentas. Era un prisionero tratando de entender la naturaleza de mi prisión y la naturaleza de mi carcelero. Necesitaba saber qué estaba cocinando. Esa misma noche, en mi alojamiento, comencé un diario. No en la computadora, papel y bolígrafo. Algo físico, que pudiera esconder. Describí, con el máximo detalle que mi memoria permitía, cada ingrediente extraño que había pasado por mis manos. El huevo azul, las uvas negras y la pieza de tejido rosado. Dibujé las formas, anoté las texturas, la ausencia de olor, la reacción al calor. Era un bestiario culinario, un grimorio de ingredientes profanos. La rutina continuó, pero ahora la veía con otros ojos. Cada día, a las 3 de la tarde, la llegada de la caja negra era un momento de suspenso. Mi corazón se aceleraba. ¿Qué vendría hoy? ¿Sería algo normal? ¿Un trozo de cordero de Nueva Zelanda, para darme una falsa sensación de seguridad? ¿O sería otra abominación? Sucedía en ciclos. 3 o 4 días de ingredientes normales, aunque siempre de la más alta calidad. Y entonces un día venía la extrañeza. Un vegetal que parecía una raíz, pero que, al cortarlo, revelaba un interior con patrones en espiral perfectos, como una concha de nautilo. Un líquido espeso y dorado que debía usarse como caldo, pero que se negaba a mezclarse con el agua, comportándose como mercurio. Cada nueva anomalía era registrada en mi diario. Mi paranoia creció. Empecé a examinar las cajas negras con una atención forense. Buscaba números de serie, rasguños, cualquier marca que pudiera darme una pista de su origen. Nada. Siempre estaban impecables, como si hubieran salido de la fábrica ese mismo día. Me preguntaba si eran siempre las mismas cajas, o si tenía un stock infinito de ellas. Un día, decidí que necesitaba ver la entrega. Necesitaba ver quién traía la caja. A las 2:45, me escondí en un pequeño depósito de herramientas con vista al muelle de entregas. El lugar estaba aislado, en la parte trasera de la cocina, rodeado por muros altos. Esperé, con el corazón latiendo en la garganta. Faltando 5 minutos para las 3 oí un sonido. No era el sonido de un motor de auto. Era un zumbido eléctrico, bajo y agudo. Espié por la rendija de la puerta. Un dron grande, industrial, pintado del mismo negro mate de la caja, descendió de los cielos silenciosamente. Se cernió a 1 metro del suelo. Un brazo robótico se extendió y depositó la caja en la plataforma con una precisión milimétrica. Luego, subió y desapareció tan silenciosamente como llegó. Otro callejón sin salida. La entrega era anónima, fantasmagórica como todo lo demás. El señor Finch había creado un sistema impenetrable, un ecosistema cerrado donde nada entraba o salía sin su control absoluto. Mi investigación necesitaba cambiar de foco. Si no podía averiguar qué entraba, quizás podría averiguar más sobre quién estaba dentro. Necesitaba explorar la casa. La idea me aterrorizaba. Mis instrucciones eran claras. Yo pertenecía a la cocina y a mi alojamiento. Nada más. Pero la imagen de esa carne rosada con venas azules me atormentaba. Necesitaba respuestas. Una tarde, después de enviar la cena al piso de arriba, me armé de valor. En lugar de volver a mi apartamento, abrí la puerta que llevaba del ala de servicio al cuerpo principal de la casa. El aire cambió instantáneamente. El olor a comida y acero fue reemplazado por un olor a madera antigua, cera de abeja y el perfume sutil de flores de lirio, aunque no había ningún jarrón a la vista. Entré en un pasillo oscuro. Mis pies descalzos sobre el mármol helado no hacían ruido. Era como invadir un mausoleo. Pasé por una sala de estar que parecía el lobby de un hotel de lujo, con sofás inmensos y una chimenea de piedra que parecía no haber sido encendida nunca. Pasé por una biblioteca con miles de libros con tapa de cuero, pero al tocar uno, sentí una fina capa de polvo. Eran utilería. Nadie leía allí. La casa estaba muerta. Era un escenario, un caparazón vacío y opulento, pero sabía que él estaba allí. En algún lugar, en el piso de arriba, el fantasma. Seguí caminando por los pasillos laberínticos de la planta baja, y entonces la encontré.
Un ala entera de la casa que era diferente. Las puertas dobles de madera oscura estaban cerradas, y había un pequeño panel electrónico al lado, del tipo que se usa para tarjetas de acceso. El ala oeste, los otros empleados, en los pocos cuchicheos que intercambiábamos, decían que era el área privada del señor Finch, donde ni siquiera el equipo de limpieza podía entrar. Era limpiada por una empresa especializada, una vez al mes, siempre de madrugada. Esa era la madriguera del conejo. Sabía que las respuestas que buscaba estaban allí dentro, pero ¿cómo entrar? Pasé los días siguientes observando a la administradora, la mujer del traje gris. Ella era la única, además del propio Finch, que parecía tener acceso a toda la propiedad. Noté que usaba una tarjeta de acceso negra, que mantenía en un cordón en el cuello. Necesitaba esa tarjeta, o el código. Mi oportunidad llegó 3 días después. Me llamó a la cocina para discutir una supuesta variación en la temperatura de uno de los refrigeradores. Era una excusa, lo sabía. Era una prueba, para ver si estaba atento, si estaba en mi puesto. Mientras hablaba señalando el panel digital del refrigerador, se dio la vuelta por un instante, para tomar una tablilla. Su tarjeta de acceso se balanceó, y por una fracción de segundo, bajo la luz fuerte de la cocina, lo vi. Había una pequeña pegatina en el reverso de la tarjeta, con 6 dígitos, un código de respaldo, probablemente. Mi cerebro de chef, entrenado para memorizar recetas complejas bajo presión, registró los números instantáneamente. 84, 19, 27. Sentí una ola de adrenalina y culpa. Ella se volvió hacia mí. ¿Entendió, chef? Sí, señora. Perfectamente, respondí, con la voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Esa noche, la espera fue una tortura. Preparé la cena, un filete de atún perfectamente normal, lo que me puso aún más nervioso. Envié el plato por el montacargas. Esperé 10 minutos. Y entonces, volví al ala oeste. Las puertas dobles parecían aún más imponentes en el silencio de la noche. Me acerqué al panel. Me sudaban las manos. ¿Y si había una alarma silenciosa? ¿Y si las cámaras me estaban observando en ese preciso momento? Tecleé los números. 8, 4, 1, 9, 2, 7. Hubo un clic suave. Una pequeña luz en el panel se puso verde. Empujé la puerta. Se abrió sin un sonido. Lo que había del otro lado no era una habitación, ni una oficina. Era un hospital privado. El pasillo era blanco, el suelo de linóleo, y el olor a antiséptico era abrumador. Había equipos médicos de apariencia carísima alineados contra la pared, monitores de signos vitales, máquinas de resonancia magnética portátiles, ventiladores. La mayoría estaban apagados. Caminé por el pasillo, con el corazón en la garganta. Abrí una de las puertas. Era una sala de recuperación, con una cama médica avanzada, de esas que se amoldan al cuerpo, y un soporte para suero al lado. Pero lo que me llamó la atención fue lo que había en la pequeña mesita de noche, una pila de libros. Pero no eran novelas, eran libros de medicina, con títulos como Ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, la biología de la senescencia celular, epigenética y longevidad. Fui a la sala siguiente. Esta parecía más un laboratorio. Había microscopios, centrífugas, incubadoras, y en una encimera había una pila de papeles, informes. Tomé el que estaba arriba. La mayor parte era jerga científica que no entendía, pero leí frases como cultivo de tejido viable, tasa de replicación celular, rechazo de muestra. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de una de las páginas, olvidada dentro de un basurero de metal, había un fragmento de una etiqueta de envío, un trozo de adhesivo que debió de haberse desprendido de algún embalaje. En él, había un símbolo que nunca había visto, una serpiente comiéndose su propia cola, el Ouroboros, pero con una doble hélice de ADN en el centro, y debajo del símbolo, 2 palabras que hicieron que se me helara la sangre: muestra biológica, proyecto Prometeo, Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. ¿Qué estaba tratando de robar el señor Finch? Estaba allí, parado, sosteniendo ese pedazo de papel que parecía quemarme los dedos, tratando de procesar la enormidad de lo que significaba.
Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo en una imagen monstruosa. Los ingredientes, la tecnología, la medicina regenerativa. Fue entonces cuando lo oí. El sonido que más temía en ese mundo. El zumbido suave del elevador principal de la casa. El que conectaba todos los pisos. El elevador que solo una persona usaba. Alguien venía. Alguien estaba despierto. Y yo estaba atrapado en el corazón de su secreto. Oí los pasos, lentos, deliberados, viniendo por el pasillo en mi dirección. El sonido de pasos, lentos, metódicos, viniendo en mi dirección. El sonido más aterrador del mundo no es un grito. Es el sonido calmado de algo que sabe exactamente dónde estás y no tiene prisa por encontrarte. Mi cuerpo entero se congeló. Estaba en el corazón de la guarida del dragón, sosteniendo un pedazo de su secreto en las manos. Huir era imposible. El único camino para salir era por el pasillo de donde venían los pasos. Mi mente, en pánico, registró la sala en busca de una salida, de un escondite, un armario de suministros, demasiado bajo, debajo de una de las encimeras del laboratorio, demasiado expuesto. La otra puerta, la que llevaba a la sala de recuperación con la cama médica, era la única opción. Con un movimiento que pareció demasiado lento y ruidoso para mis propios oídos, me deslicé hacia la habitación de al lado, apretujándome en el estrecho espacio entre la pared y una máquina de apariencia complicada, llena de tubos y diales. Cerré la puerta dejando solo una rendija mínima, una pizca de visión hacia el pasillo iluminado. Contuve la respiración, esperando que el sonido de mi corazón martilleando contra mis costillas no retumbara en el concreto. Los pasos se acercaron, y entonces, una figura entró en mi campo de visión. No era el señor Finch, al menos, no como yo lo imaginaba. Era la administradora, la mujer del traje gris, pero no estaba sola. Empujaba una silla de ruedas, y sentado en la silla, había un hombre. No pude ver su rostro. Estaba cubierto por una manta de lana, y su cabeza estaba baja, la barbilla casi tocando el pecho. Lo único que veía era la parte superior de una cabeza casi calva, con una piel fina y manchada, y una mano, huesuda y pálida, agarrando el borde de la manta. Parecía increíblemente viejo, frágil, una pieza de museo a punto de desintegrarse. Pasaron frente a mi escondite, y entraron en la sala del laboratorio donde yo había estado segundos antes. La puerta se cerró con un clic suave. Estaba a salvo, y completamente atrapado. Atrapado en el ala oeste, el ala prohibida, con el fantasma de la ópera y su cómplice a pocos metros de mí. El pánico inicial dio paso a un tipo diferente de miedo, un miedo frío y calculador. No podía quedarme allí para siempre. Necesitaba más información. Necesitaba entender el alcance completo de la locura en la que me había metido. Si me iban a atrapar, que fuera con toda la verdad en las manos. Con un cuidado infinito salí de mi escondite y volví a la sala del laboratorio adyacente, la que tenía los microscopios. Fui directo al basurero donde había encontrado la etiqueta del proyecto Prometeo. Registré el contenido. Eran principalmente papeles arrugados, jerga científica, pero en el fondo encontré más. Un informe de progreso, con fecha de 2 días atrás. En él había tablas, gráficos y anotaciones. Eran registros de muestras, cada una con un código. Muestra 7B, embrión aviar, genoma modificado para rápido desarrollo y alta densidad de nutrientes. Incubación exitosa. Era el huevo azul. Muestra 12C, vitis vinifera, genoma modificado. Proteína de hemoglobina introducida para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno. Eran las uvas que sangraban. Y la última entrada. Muestra 19A, tejido muscular cultivado. Sistema vascular integrado para distribución de nutrientes. Estabilidad estructural alcanzada. Listo para consumo. La carne rosada. Se me contrajo el estómago violentamente. No era solo carne cultivada en laboratorio, algo sobre lo que ya había leído en revistas de tecnología. Era otra cosa. Era personalizado, diseñado. Ingeniería genética en su estado más puro y profano. La comida que cocinaba no venía de granjas, venía de la punta de una aguja de laboratorio. Pero, ¿por qué? La respuesta parecía estar conectada con el hombre en la silla de ruedas. Longevidad, regeneración, Prometeo. No estaba robando el fuego de los dioses.
Estaba intentando convertirse en uno. Necesitaba ver la fuente. Había una puerta más al final de ese pasillo, una puerta más pesada, que parecía la de una bóveda de banco. No tenía un panel electrónico, sino una rueda de metal, como la de un submarino. Por alguna razón, no estaba totalmente cerrada. Con un esfuerzo que hizo que me ardieran los músculos, la giré. La puerta se abrió, liberando una ráfaga de aire absurdamente frío y el zumbido de decenas de máquinas. Apunté la linterna de mi celular hacia adentro, y la visión casi me hizo caer hacia atrás. Era una sala circular, y las paredes estaban forradas, del suelo al techo, con lo que parecían ser cavas de vino de alta tecnología. Cientos de compartimentos de vidrio, cada uno con su propia iluminación interna suave y su propio panel de control digital. Pero no había botellas de vino ahí dentro. Dentro de cada compartimento, flotando en un líquido ámbar y burbujeante, había cosas, trozos de tejido en diversas etapas de desarrollo. Algunos eran solo masas celulares disformes, otros ya tenían la forma de órganos que no reconocía, y en una sección, la sección listo para cosecha, lo vi, hileras e hileras del mismo tejido rosado con venas azules, flotando suavemente, vivos. Era una despensa de carne personalizada, una granja de órganos. Estaba en la cocina del Dr. Frankenstein. El horror de la escena era tan absoluto, tan completo, que no lo oí. No oí la puerta del laboratorio de al lado abrirse. No oí los pasos suaves detrás de mí. Impresionante, ¿verdad, chef? La voz era de la administradora, fría, calmada. Me giré de sopetón, el celular casi cayéndoseme de la mano. Estaba parada en la entrada de la sala, con las manos cruzadas frente al cuerpo. No parecía sorprendida, no parecía enojada, parecía aburrida. Su curiosidad finalmente lo venció, continuó ella. Debo admitir, fue más ingenioso que los otros. El código en la tarjeta, un truco inteligente. Estábamos monitoreando sus movimientos desde que salió del ala de servicio. Fue una prueba interesante. Mi cerebro no podía formar palabras. Estaba atrapado. Fin del juego. Su contrato está obviamente rescindido, dijo ella, con la misma naturalidad con que se habla del tiempo. El señor Finch no tolera desviaciones de la rutina. Y entonces, sonó otra voz, no de la mujer, sino del ambiente. Una voz que parecía venir de las propias paredes, seca, rasgada, antigua como el polvo. Una voz que cargaba el peso de más de un siglo de vida. No, Elena, déjalo. Deja que nuestro artista vea su despensa. La voz venía de un pequeño altavoz en el techo. Era el señor Finch. La administradora, Elena, no movió un músculo. Señor, no es prudente. Tonterías, carraspeó la voz. El hombre atravesó el infierno para llegar a la cocina. Déjalo ver los ingredientes. Me quedé allí paralizado mientras la voz fantasmagórica continuaba. ¿Qué te parece mi huerto, chef? Cada pieza, una obra maestra de la biología sintética, diseñada para máxima eficiencia, máxima absorción, sin grasas, sin toxinas, sin el desorden de la muerte natural. Estaba hablando de la comida, de esa carne. Tú, dijo la voz, tú, como chef, debes entender. Tomas animales muertos, plantas arrancadas de la tierra, y los transformas en arte, en placer momentáneo. Yo voy un paso más allá. Tomo los propios bloques de construcción de la vida y creo persistencia, continuidad. Tú decoras el final de la vida. Yo diseño la ausencia de él. Su voz era hipnótica, seductora en su horror. Se estaba justificando, y de una forma enfermiza estaba intentando incluirme en su visión del mundo. Tu restaurante, Leo, dijo la voz, y oír mi nombre saliendo de esas paredes me dio un escalofrío. Le Coeur, el corazón. ¡Qué ironía! Un nombre tan fuerte para un sueño tan frágil. Se quemó, se hizo cenizas. Lo que estoy construyendo aquí no puede quemarse, no puede morir. Es eterno. Y tú has formado parte de esto. El silencio que siguió fue pesado. Podía sentir el peso de mi decisión forjándose en ese momento, en esa fría sala. Helena, su contrato no está rescindido, continuó la voz. Está recibiendo un ascenso. Helena me miró, y por primera vez vi una chispa de algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Desdén? Leo, dijo el señor Finch, su voz ahora sonando casi paternal.
Tu trabajo como cocinero fue una prueba de habilidad, de discreción, de paladar. Aprobaste, pero tu talento se está desperdiciando solo siguiendo instrucciones. Hizo una pausa. Casi podía sentir la sonrisa seca en sus labios invisibles. Te estoy ofreciendo un ascenso, un nuevo cargo. Ya no serás el chef, serás el curador de consumo del proyecto Prometeo. Tu función ya no será cocinar, será refinar. Trabajarás con mi equipo de bioquímicos, probarás las muestras, usarás tu paladar, tu instinto de artista, para ayudarnos a perfeccionar la textura, el sabor, la eficiencia de cada nueva generación de tejido. Saborearás cosas que ningún ser humano ha probado jamás. Ya no serás un siervo de la comida, serás un arquitecto de ella. Era una oferta de pura demencia, un pacto con el diablo, servido en una placa de Petri. Esa es tu primera opción, dijo la voz. Formar parte de algo eterno, formar parte del siguiente paso de la evolución humana. ¿Y la segunda opción? Logré susurrar, con la garganta seca. La segunda opción, dijo la voz, y la falsa amabilidad desapareció, dejando solo el frío acero debajo. La segunda opción es que te niegues. En ese caso, Elena te acompañará hasta la salida. En tu cuenta bancaria, encontrarás suficiente para pagar tus deudas 10 veces. Serás libre de irte, pero tu memoria es una preocupación. Valoramos nuestra privacidad. Tenemos procedimientos para garantizar que ciertos recuerdos se vuelvan nebulosos, confusos. Saldrás de aquí como un hombre rico, Leo, pero quizás no recuerdes exactamente por qué. Solo tendrás el sabor de algo en la boca, un sabor que pasarás el resto de tu vida tratando de identificar. Era una amenaza de aniquilación, no de mi cuerpo, sino de mi mente, de mi identidad, dejarme vivo, pero como un cascarón, atormentado por fantasmas de sabores que no podría nombrar. La voz se calló. Elena continuó mirándome, impasible, esperando mi respuesta. El zumbido de las incubadoras a mi alrededor parecía el sonido del propio universo esperando mi decisión, convertirme en un monstruo o convertirme en un fantasma. Me ofreció la oportunidad de cocinar el futuro, de probar la inmortalidad. Y yo, que lo perdí todo por el fuego, ahora tenía que decidir si estaba dispuesto a ser consumido por él. El silencio que siguió a la oferta del señor Finch era más pesado que cualquier ingrediente que hubiera manejado. Era el silencio del vacío, el silencio que existe antes de la creación o de la destrucción total. En un lado de la balanza, el poder, el conocimiento, la oportunidad de participar en algo que redefiniría la vida misma, y quizás la oportunidad de recuperar mi propia gloria, de ser más que el chef de un restaurante que se hizo cenizas. En el otro lado, la aniquilación, una riqueza vacía, atormentada por un olvido forzado, convertirme en cómplice o convertirme en fantasma. Elena, la administradora, permanecía inmóvil como una estatua de hielo, con los ojos fijos en mí, esperando. Era el peón de la reina, la ejecutora de la voluntad que venía por los altavoces. La voz del señor Finch también se había callado, pero podía sentir su presencia, su expectativa, pesando sobre mí a través de los micrófonos y cámaras que impregnaban ese lugar. No me estaba ofreciendo un empleo, me estaba ofreciendo una religión y exigiendo mi fe ciega o mi sacrificio. Mis ojos se desviaron de Elena y volvieron a la sala de donde había venido, la sala con las incubadoras, con los tejidos pulsando en su líquido ámbar. Aquello no era una despensa, era una maternidad profana, y yo era el hombre elegido para preparar a los hijos para el matadero. Lentamente, sin decir una palabra, di un paso atrás, luego otro. Salí de la fría sala y volví al pasillo del laboratorio. Elena no se movió, pero vi sus ojos siguiéndome, calculando. La voz de Finch permaneció en silencio, dándome la soga para ahorcarme o para tejer mi salvación. Caminé, no en dirección a la salida, sino de vuelta a la sala del laboratorio principal, la de las encimeras de acero y los microscopios. Mi cuerpo parecía moverse por su cuenta, guiado por un instinto que nació esa noche, una mezcla de miedo y una claridad recién descubierta. Sobre una de las encimeras, perfectamente alineado con el borde, había un único cuchillo. No era un cuchillo cualquiera, era el mío, mi cuchillo de chef principal,
un gyuto japonés forjado a mano, con un mango de madera de magnolia, un cuchillo que había sido la extensión de mi mano durante más de una década. No lo veía desde que había llegado a esa casa. Tenerlo allí, en ese laboratorio estéril, era una pieza más de su juego psicológico, un recordatorio de quién era yo, o de quién solía ser. Tomé el cuchillo. El peso familiar en mi mano era reconfortante y aterrador. La hoja pulida reflejaba la luz fría del laboratorio, y en ella vi mi propio rostro, distorsionado, los ojos de un hombre que había mirado al abismo, y el abismo le había ofrecido un empleo. ¿Qué es un chef?, me pregunté, mirando mi reflejo en esa hoja. Un chef es un transformador. Tomamos ingredientes crudos, a veces brutos, sangrientos, y los transformamos en algo que nutre, que da placer, que celebra la vida. Incluso en la muerte de un animal o en la cosecha de una planta, el objetivo final es la afirmación de la vida de quien come. Es un acto de generosidad, un servicio. El señor Finch también era un transformador, pero su transformación era egoísta. No quería nutrir a otros. Quería nutrirse a sí mismo indefinidamente. No celebraba la vida, la fabricaba para engañar a la muerte. No era un chef, era el comensal supremo, devorando el propio futuro para extender su presente. Y yo era su cuchara, sosteniendo el cuchillo, el acero frío y familiar contra mi piel. Una calma extraña se apoderó de mí, el temblor se detuvo, el pánico se disipó, solo quedó el propósito que había perdido en el incendio de mi restaurante, el propósito que pensé que nunca más encontraría. Esa noche, entendí la verdadera diferencia entre un chef y un dios. Un dios crea la vida para su propio beneficio. Un chef la ofrece a los otros. Helena dio un paso cauteloso en mi dirección, quizás sintiendo el cambio en mi postura. ¿Ha decidido, chef?, preguntó ella con la voz todavía controlada, pero con una nueva nota de incertidumbre. Levanté la mirada de mi reflejo en el cuchillo y la miré a ella, y a través de ella, al hombre que escuchaba en las paredes. Sí, dije, con mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Solo quedaba una última comida por preparar en este lugar. Apreté el mango de mi cuchillo, y por primera vez, sabía exactamente cuál era el ingrediente principal. Me giré con el cuchillo firmemente en mi mano, y empecé a caminar. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.